Buenos días para todos, para todas. Bienvenidos a este segundo congreso. Bienvenida Naya Ceres. Bueno, como profesional del ambiente que soy, también estoy muy contenta de que estés acá contando tu experiencia a todas estas mujeres. Y antes de que comiences tu disertación, quería un poco poner en contexto, digamos, de qué va todo esto de el movimiento sobre las juventudes, sobre el ambiente. Hace más de 60 años que se está hablando en el mundo, desde la comunidad científica, sobre cambio climático. Al transcurrir el tiempo, los gobiernos, los líderes mundiales, han ido firmando compromisos, acuerdos, y todas estas generaciones, digamos, fueron atravesando. Y hoy los jóvenes cumplimos un rol fundamental porque somos la última generación que puede hacer algo para limitar el cambio climático. Y no solamente desde el activismo, desde reclamar a nuestros líderes, sino también porque somos los futuros empresarios, los futuros emprendedores que vamos a incursionar en el mercado y a plantear ideas de cómo hacer que nuestro paso por este mundo sea lo menos nocivo para el planeta. Así que bueno, en todo esto está Naya para contarnos sobre su experiencia como líder climática y también por su experiencia, digamos, como joven a través de un rol tan fundamental como lo es el liderazgo. Bienvenida. Gracias. ¿Qué congreso te mandaste, Alejandra? Todavía estoy llorando de la disertación anterior. Lágrimas de felicidad, de emoción. Y esto es a vivo, no estaba ensayado. A la doctora Izaguirre, vamos al monte. Yo creo que no se puede ser una persona sana si el ambiente no es sano, si el suelo está contaminado, si el aire está contaminado, si la tierra está contaminada. No se puede ser una persona salubre. Entonces, vamos al monte. Yo tuve una experiencia en el interior de la selva de Misiones con productores en Misiones que me cambió la vida para bien, para entender las cosas desde otro lugar. Y vamos no con las manos vacías, vamos con cocinas solares, vamos con cuidados para el agua, vamos con iniciativas, vamos con lo que haya que ir, porque yo también soy una fiel convencida de que se puede. Y les voy a contar un pequeño detalle que no cuento nunca. Yo no nací en Argentina, yo nací en Bélgica. Y tuve muchísimas oportunidades, muy bien pagas, como mucha gente dice, de irme a la mierda. Y muchas veces me dieron muchas ganas de irme a la mierda. Y a mí me emociona porque siempre decidí estar acá. Y ver tantas mujeres que hacen lo mismo me mata. O sea, me mata de felicidad, digamos. Así que... Gracias. Así que bueno, no voy a dejar de emocionarme en toda la pequeña disertación que tengo preparada. Y para arrancar de lleno, vamos a la siguiente y a la siguiente. Traje 3 pequeñas historias para contarles, anécdotas de las cosas que hice bien y también de las cosas que hice mal. Porque me parece que nada se aprende más que de los errores, ¿no? Entonces vamos a la próxima, no más de una. Esta frase dice que si quieres ir rápido, ve sola. Si quieres llegar lejos, ve acompañada. Necesitas un equipo, ¿no? La transformé un poquito la frase, pero espero que el autor me perdone. Y la primera historia que les voy a contar es cuando era muy piba. Tenía 17 años. 17, ni siquiera la mayoría de edad. Yo llegué al último año de la secundaria en una escuela pública. Una escuela pública elite, o sea, no les voy a mentir, de mucha clase alta también metida ahí, pero no dejaba de ser una escuela pública. Y yo sentía que le tenía que dejar algo al colegio. Yo había estado desde el 2º grado de la primaria, me había dado los amigos, me había dado el conocimiento, me había dado habilidades, y yo qué le iba a dejar al colegio. Entonces con esas ganas empezó el verano y yo dije... Vamos a hacer algo, así inquieta como soy, ¿no? Hiperactiva. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Bueno, gente que también quería hacer algo. Nos juntamos el miércoles a las 3 de la tarde en la puerta del colegio a tomar mates y ver qué hacemos. Llegamos, miércoles, 3 de la tarde, y ya había un grupito. Ya había un grupito haciendo una ronda ahí.
Y yo me acerco, ¡ay, qué bueno! ¿Vienen para que charlemos? No, nosotros somos del centro de estudiantes del año pasado. Nosotros nos vamos a postular. Si ustedes quieren, quédense. Dije, qué buena forma de encarar esta situación, ¿no? Dije, tranqui, nosotros nos vamos a la plaza. Éramos 5 gatos locos, ¿no? Pero esos 5, al miércoles siguiente fuimos 10, y al siguiente fuimos 30, y al siguiente éramos 60, que ya tuvimos que hacer un par de grupitos porque no podíamos entrar. Toda gente que estaba con la misma causa, devolverle algo al colegio de todo lo que nos había dado. Era muy sencillo. Y bueno, y arrancamos haciendo lo que mejor sabíamos hacer. Pensar cómo salvar el mundo, ¿no? Cómo hacer las cosas mejor. Y bueno, y vos podés hacer esto, y yo puedo hacer aquello, y yo soy buena, no sé, y a mí se me ocurre hacer esto, bla. Y pensamos un nombre. Y el nombre lo pensamos entre todos. Yo solamente dije, tenemos que tener un nombre, somos un equipo, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces alguno trajo una idea, otro trajo otra idea, y así metimos todas las ideas y se terminó llamando IDEA. Por igualdad, democracia, enseñanza y autonomía. Hicimos toda una campaña, que yo creo que los mejores publicistas estarían orgullosos, que tenía frases vinculadas con la igualdad, que en ese momento se hablaba mucho más de igualdad que de equidad. Con la enseñanza, ¿qué era la enseñanza para nosotros? ¿Qué era la democracia para nosotros? ¿Y qué era la autonomía? Porque nosotros éramos políticos pero partidarios. Yo siempre estuve cercana a la política desde el rol de la sociedad civil, de manera partidaria, pero haciendo política, porque al fin y al cabo, actuar por el bien común, estás en un lugar de política. Y esa vez, para parte del proceso, había que presentar los planes de la candidatura, bueno, este pequeño partido escolar que se llamaba IDEA. Y me tocó hablar, me temblaban las patitas, me tocó hablar enfrente de 800 personas, porque el colegio era muy grande. Y estaban todos los alumnos y todos los auxiliares. Y me tocó dar un discurso. Y me temblaban las patitas. Pero yo sabía que el propósito era devolverle algo a la escuela de todo lo que nos había dado. Y había un equipo enorme. Un equipo de personas, una persona que sabía cómo hacer carteles. Yo no sé, mi caligrafía es malísima. Si yo me pongo a hacer un cartel, nadie lo va a leer. Había alguien que se puso y sabía cómo escribir un cartel. Había alguien que sabía cómo convocar a los otros. Y en esa presentar las oportunidades no presenté solo yo, presentó otro chico, que era el vicepresidente, con otro, que tenían otra forma de ver las cosas, y le llegaron a más gente. Porque yo le habré llegado a 10 personas, pero mi colega le llegó a otras 20 personas. Y el que vino después le llegó a otras 30 personas. Y el equipo que se armó fluía y era un equipazo. Equipazo. Y así fue como ganamos las elecciones del colegio. Un día llegó el día de meter todo en la urna, se cansaron de contar los votos, no llegaron a terminar de contar los votos porque arrollamos con IDEA, y ahí ganamos y era tipo, uno de los días más felices de mi vida, ¿saben? Saltaba por todos lados, tipo, ganamos, tipo, casi como el mundial, pero versión escolar, o sea, era lo mismo, ¿no? Pero así, tipo, estábamos... Y ahí es cuando la empecé a cagar. Me empecé a mandar todas las cagadas que no me había mandado antes. Me olvidé de la causa, me olvidé de trabajar en equipo. Era presidente, estaba en rol de, yo soy el presidente de este equipo, pero no estaba al servicio del equipo. Me puse a la cabeza, me puse mal a la cabeza. Ahora lo reconozco, ¿no? Es fácil con el diario del lunes, dicen. Me puse mandona. Me puse a decirle a la gente lo que tenía que hacer. ¿Quién sos vos para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer? Después, ahora digo, ¿no? ¿Quién no estuvo nunca ante un liderazgo de una persona que capaz que ni siquiera sabe tu nombre y ya te dice qué tenés que hacer? ¿Por qué te voy a hacer caso? Se perdió la noción de estábamos acá para devolverle algo al colegio, todo lo que nos dio. Nos olvidamos de eso. Y fueron pasando los meses y al principio el equipo, que era gigante, me quedé sola. Literal, yo había propuesto reformar la parte del centro de estudiantes, pintarlo, porque la verdad que estaba bien venido a manos, y lo pinté sola. ¿Por qué? Porque nadie eligió la pintura, la elegí yo. Nadie eligió qué día, lo elegí yo. Nadie dijo si había o no que hacerlo, lo hice yo. Nadie llamó a un artista para que haga un mural. Yo elegí una pintura crema. Y así fue como pinté el colegio sola. Una noche, un día después de escuela, y yo dije, esto está mal, acá la cagué. Pasa que pasaron muchos años para que me dé cuenta de todas esas cosas.
Entonces, la gran reflexión que me llevo de esa primera situación en la que la vida me llevó de liderazgo es qué importante es saber que si vos sos líder, estás al servicio de tu equipo. Estás ahí para proveer los recursos, para ser responsable, porque delegar la tarea no es delegar la responsabilidad. O sea, si alguien tiene que hacer algo, la responsabilidad sigue siendo mía, de que esa persona que yo haya elegido lo pueda hacer. No le puedes pedir a alguien que haga lo que no sabe hacer, o que no tiene las herramientas o no tiene los recursos. Salvo que es una persona súper creativa y la querés empoderar. Pero si vos como líder lo que haces es delegar tareas y delegar la responsabilidad sin ser responsable y no provees los recursos, no estás en una buena posición de liderazgo. Entonces, esa fue una de las primeras enseñanzas y que terminó con el colegio tomado. Yo estaba en contra de tomar el colegio. Yo estaba a favor de hacer otro tipo de movidas. Viste que me había llegado que en Japón los chicos iban a la escuela un domingo para protestar y eso salía en los medios y me parecía que tenía más visibilidad. No convencía a nadie. Me agarró una angina, me quedé en casa y me llamaron para decirme que el colegio estaba tomado. Y después yo tuve que dar la cara por el colegio, bancando la decisión de haber tomado el colegio cuando yo estaba en contra. Así que fueron como meses muy estresantes para mí, con 17 años, una piba que en ese momento fumaba, que iba a la escuela pública, que estaba enamorada del chico malo de la escuela. Se tenía que hacer cargo de hablar con directivos y con ministros también de educación en ese momento, diciéndoles por qué el colegio estaba tomado, que encima yo no quería tomarlo. O sea, tremendo. Así que esa fue creo que una de mis primeras experiencias y que me marcó muchísimo. Así que voy a ir a la siguiente, si les parece. Vamos a otra historia. Ay, me refui. Ah, bien. Bueno, esta a mí me divierte mucho. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. A mí me ha pasado de estar en momentos, en lugares, y mirar, qué suerte que tiene esta piba. Qué suerte. Le cayó de arriba, le vino, ¿no? Como a veces, a mí me pasa de encontrarme viendo mujeres exitosas o hombres exitosos, digo, qué suerte que tiene, que tuvo, ¿no? Seguramente la tuvo fácil o la tuvo más fácil. Entonces yo voy a empezar esta historia desde el final. La voy a contar del final, o sea, de adelante para atrás, ¿no? Un día, me encantaría decir que abrí el diario, pero no abrí el diario, abrí el celular y vi una noticia que decía las 10 mujeres más influyentes del país en el 2015. Y estaba yo en la lista. Ah, se equivocaron. Lo primero que pensé, se equivocaron, que flashearon. No, habían flasheado. Después, bueno, me fue cayendo la ficha que tal vez tanto no se habían equivocado. Pero claramente caí en una categoría, que era como mujer, joven, ambiente. Bueno, caí en esa categoría y bueno, me metieron ahí en esa lista, de la cual estoy muy honrada de haber sido parte. Pero les voy a contar cómo llegué a esa noticia, qué pasó en esa noticia. Entonces, unas semanas antes, yo había estado en París, en la cumbre de cambio climático más importante para mí de la historia, que fue cuando se firmó el Acuerdo de París. ¿Por qué es importante? Porque, les hago una pequeña historia, desde que se fundan las Naciones Unidas, es el lugar donde se juntan todos los presidentes del mundo a tomar decisiones muy importantes de las cuales nosotros no nos enteramos. En 1972 se hace la primera cumbre de la Tierra. En el 92 se hace la de Río de Janeiro, la segunda. Y ahí nace la Convención de Cambio Climático, que tiene un protocolo, que es el llamado famoso Protocolo de Kioto, que fracasa porque Estados Unidos se las toma. Desde entonces, el mundo no se había puesto de acuerdo en materia de cambio climático. Y necesitábamos un nuevo acuerdo internacional que uniera a todos los países, a Estados Unidos, a China, a Rusia, a Europa, a Bolivia, a Argentina, a las islas Fiji, a todos adentro. Entonces, en 2015 se firma el Acuerdo de París. 2 semanas de debate muy duras y yo estaba ahí como representante joven de una generación que le pedía de rodillas a los líderes del mundo que se hicieran cargo de las emisiones. Pero ¿cómo llegué a estar en París esas 2 semanas, no? ¿Qué había pasado? O sea, ¿qué pasó? Un par de semanas antes, en realidad un mes antes, se había hecho el Foro de Jóvenes de la UNESCO. Es un foro que reúne a jóvenes de todo el mundo, de distintas categorías, que hacen distintas cosas, deporte, activismo. Y para mí era un foro muy importante porque se hacía en París y se iba a hablar de cambio climático, que era lo que a mí me apasionaba.
Entonces, no fui yo quien me enteré, sino que fue el presidente de la fundación de la que yo era parte, que se llamaba EIDOS. Éramos un grupito que había salido del colegio, habíamos formado una fundación por la educación, que me dice, mira, está este evento, va a ser en París, en la UNESCO. Vos, que ya fuiste a París porque tuviste una beca de estudio, vos que sabés hablar francés y vos que sabés de cambio climático, ¿por qué no te postulás? Yo dije, obvio, de cabeza. Pero París no es barata. Hay que costearse el pasaje, hay que comer, hay que vivir, digo, el agua es gratis hasta ahí nomás. Entonces usé una plataforma que se llama Ideame para pedirle plata a la gente a cambio de cosas, para juntar la plata para poder ir al viaje. Entonces les ofrecía cosas como cursos o les ofrecía reconocimientos y ahí sí junté la plata necesaria para ir al Foro de Juventudes de la UNESCO en París, que se hacía 2 meses antes de ese congreso. Y ahí empecé siendo una simple participante del evento hasta que nos pusieron en mesa de trabajo. Y yo escuché a todos los de esa mesa de trabajo y les dije, ¿por qué no hacemos una propuesta así? Me dijeron, me encanta, buenísimo, no sé qué sé yo, había llegado a la hora de presentarla. Andá vos a presentarla. Bueno, buenísimo, fui yo. Después se armaron todas las mesas de trabajo y dijeron, bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuál fue mi rol? Escuchar a todos, juntar todas las mesas, hacer un Tetris y hacer una nueva propuesta. ¿Por qué no llevamos esto como propuesta? Dale, que se va, anda a presentarla vos. Y así fue como de un foro que había 450 jóvenes, 150 países, quedé como representante de ese foro de juventudes de la UNESCO para la cumbre del Acuerdo de París. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegué? Yo les mencioné que tuve una beca de estudio para ir a París. Muchos años antes yo había decidido estudiar ciencias ambientales, porque tenía la oportunidad, aunque si bien siempre trabajé, de también estudiar. Y la UBA me dio la oportunidad de estudiar en la Facultad de Agronomía. Y en un momento, como yo sabía francés, porque como les conté la anécdota, yo nací en Bélgica y mi mamá me mandó a estudiar francés porque mi abuela no iba a aprender español. Entonces, si yo no aprendía francés, yo no iba a poder hablar con mi abuela. Entonces, esa fue la motivación por la que mi mamá me mandó a estudiar francés y yo la odiaba por mandarme a estudiar francés, pero en ese momento lo agradecí. Y postulé de vuelta como 1.000 millones de cosas. Yo no les puedo contar la cantidad de veces que postulo a cosas. Cuando hay becas de estudio, yo había postulado a 15 antes de que me saliera esa. El día que fue en el 2013, me llamaron por teléfono para decirme que daban esa beca, que era 6 meses, estudiando en una de las mejores escuelas de París sobre ambiente. Yo me levanté, corrí gritando como los dibujitos animados, tipo, ¡sí! Así por toda la casa, pegaba todas las vueltas. Pero venía de postular a un montón. Entonces, de vuelta, esa noticia se conecta con haber estado con el Congreso, con haber ido al foro de jóvenes, con haber ganado una beca muchísimos antes, y lo voy a conectar con algo más anterior todavía. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá era la líder y la jefa de hogar y la que mandaba en todos los aspectos, pero salía muy tarde de trabajar, entonces yo hacía escuela a la mañana y a la tarde me metía en todas las actividades que pudieran haber. Y una de las actividades se llamaba Taller de Naciones Unidas. Yo no sabía lo que eran las Naciones Unidas. No tenía ni idea de que existía un espacio donde todos los presidentes del mundo básicamente se juntan, hablan de cosas y toman decisiones. Me enteré en ese taller. Entonces me metí en ese taller. Y en ese lugar aprendí sobre el mundo, aprendí sobre la política internacional, aprendí sobre ambiente. Y nadie quería tratar los temas de ambiente. Los temas de ambiente no eran sexys, no eran atractivos, no tenían visibilidad. Los temas de ambiente eran los temas que quedaban y a mí me fascinaban. Entonces aprendí sobre clorofluorcarbonados, sobre la capa de ozono que se estaba derritiendo, sobre todo un montón de temas que nadie quería aprender. Y me metí de lleno en ese taller. Y una chica de 15 años empezó a soñar con algún día llegar a las Naciones Unidas, con algún día expresar lo que veía que otros compañeros compartían como voz de generación, y empecé a soñar con algún día ir a las Naciones Unidas. Y 10 años después, a los 25 años, me llegó esa noticia después de haber estado en el Acuerdo de París. Entonces, cuando alguien me dice, che, qué suerte que tenés esta piba, yo les puedo decir que tuve suerte.
Tuve oportunidad, tuve suerte, tuve sostén, tuve familia, tuve salud, tuve muchísimas cosas que otras personas no tuvieron. Pero también la oportunidad la aproveché siempre. Y cada vez que había una oportunidad para postular, para estudiar, para quedarme horas extras haciendo algo, para lo que sea, yo estaba ahí al pie del cañón. Entonces, para mí es importante entender que yo lo pensaba de otros. Yo decía, qué suerte que tiene esa chica. Me encantaría que cuando vean a una persona que es exitosa o que es exitoso, digan, qué lindo recorrido habrá tenido esta persona para llegar ahí. Qué lindo las cosas y las dificultades que debe haber pasado para llegar a ese lugar. Y uno, si tiene un objetivo, si tiene un sueño, empezar a trabajar a por ello desde lo más mínimo. De todos los días, aprender algo nuevo, aprender desde un video de YouTube. ¿Quién sabe a dónde te va a llegar? Entonces, aprender pasito a pasito, después te lleva, tal vez, a veces, muy lejos. Y ahora me gustaría compartirles un video y la última historia cortita. Si tengo tiempo, si no me retan. Estamos armando la RCOI de Latinoamérica junto con varias organizaciones de la región, muy contentos y con el objetivo de crear una red que nuclea a todos los jóvenes de la región, a representantes de todos los jóvenes. La RCOI va a sentar un precedente en que la juventud pueda involucrarse en estos procesos de toma de decisiones. Necesitamos que cada persona que habita Latinoamérica pueda entender por qué el cambio climático afecta su vida. Y ver no solamente la preocupación, sino también la ocupación que podemos tener y las propuestas que podemos acercar. Tenemos una versión híbrida que lo que busca es dar acogida a las distintas visiones de nuestra región. Esa voz unida se tiene que llevar a discutir con otras regiones del mundo. Y el diálogo intergeneracional y interinstitucional va a ser fundamental para promover los cambios necesarios. Porque todos esos diferentes escenarios constituyen ese ejercicio de un ambiente sano. Y es imperativo que tengamos un lugar en las diversas mesas de toma de decisiones, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Necesitamos regenerar nuestra forma de vivir. No solamente en el plano por la transformación sistémica, sino también por el cambio cultural. Porque no hay transformación social sin una transformación cultural. Las mentes jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes no están amoldados a este sistema que la miseria de algunos es la riqueza de otros. Reforestación de la conciencia, que tengamos acceso a una educación de calidad, que tengamos acceso a la información y que los datos científicos sí sean respetados. Que desde los territorios locales empecemos a tomar posicionamiento en los lugares de incidencia donde podemos alzar la voz. Exigiendo que se cumplan los acuerdos, que se cumplan los compromisos y que no se violenten los derechos. Proponiendo que el modelo comunitario social es un modelo alternativo ante las diferentes problemáticas y crisis que viven en nuestros territorios. Es importante que cada persona que cree en tener el derecho a una vida digna se sume a la acción climática. Y que empecemos a reconocer y proteger todo lo que es nuestro. Y que lo hagamos juntos, unidos, como siempre tendría que haber sido América Latina. Vamos con la última. Este video es del año pasado en Cartago, en Costa Rica. Nos reunimos más de 300 jóvenes de toda la región, líderes climáticos, y armamos un mapa con más de 200 organizaciones trabajando en cambio climático en la región, con más de 200 iniciativas locales, para mostrar que los jóvenes no somos el futuro, sino que estamos transformando la realidad. Perdonen que estoy tan emocionada, pero bueno, con tantas palabras es difícil no hacerlo. Pero esta historia va un poco más de liderazgo líquido. De esto les quiero hablar.
A veces, cuando pensamos en liderazgo, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de un jefe, o la de un padre de familia, o la de una persona con un látigo ahí dándole a los demás, ¿no? Como ahí arriba y pisoteando a veces. Y uno acepta ese liderazgo a veces porque es el liderazgo que conoce. Pero esta experiencia, ¿cómo llegamos a la cumbre regional de jóvenes de América Latina en Cartago? Hicimos una coalición de 5 organizaciones. Sustentabilidad Sin Fronteras, la fundación de la que tengo el privilegio de ser cofundadora, EcoHouse de Argentina, 1.5 de Chile, la Ruta del Clima de Costa Rica y la Red de Juventudes de Cambio Climático de Costa Rica. Todos ellos son líderes y las personas que los acompañan también son lideresas. Máximo Mazoco, tremendo líder. Mariano Villares, colega mío, tremendo líder. Mary Aguilar, tremenda líder. Puedo nombrarlos a cada uno de ellos y tienen premios, tienen reconocimientos. Son personas muy queridas en sus comunidades por todo lo que hacen. Entonces, ¿cuál es el rol de un liderazgo entre líderes, ¿no? ¿Cómo ser? A veces uno diría y caería en la tentación de decir un lobo entre los lobos. Pero sería un error, porque pensamos que el liderazgo tiene que estar asociado a la violencia o que tiene que estar asociado a mandar, a decir las cosas de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Entonces, ¿el liderazgo líquido en qué consiste? Consiste en entender en un grupo que yo no soy la mejor persona para hacer todo. Seguramente hay muchas personas que sean mejor que yo para hacer las cosas. Yo no sé bien de comunicación. Yo conozco oradores mucho mejores que yo. Conozco gente que maneja mucho mejor que yo las redes sociales. Conozco gente que hace presentaciones mucho mejores que yo. Esa persona lidera la comunicación. Yo conozco gente que sabe cómo juntar plata, sabe cómo llegarle a la gente y tocarle los bolsillos con propósito, porque cuando empezamos a organizar este evento teníamos literal 0 peso. Y les voy a contar esa parte porque me parece interesante. Nos unimos porque queríamos hacer algo. Pero imagínense lo difícil que es organizar un evento. Alguna vez en su vida seguramente organizaron un evento, un cumpleaños. Qué difícil que es organizar un cumpleaños. ¿A quién vas a invitar? ¿Qué les vas a dar de comer? ¿Dónde lo vas a hacer? Bueno, imagínense hacer un evento en un país que no conoces. Yo nunca había estado en Costa Rica. Entonces, ¿cómo organizas un evento en un lugar que no conoces? Confías. Confías en la organización que está ahí, la empoderás. Le decís cómo lo hiciste vos antes en otros lugares. Pero confías, depositas la confianza. Imagínense hacer un evento y organizarlo con personas que no conoces. Porque yo con María había trabajado, pero con Patsy no. Con Josie no, con José no. Entonces imagínense organizar un evento en un país que no conoces con gente que no conoces. Y sin plata. O sea, arrancamos solamente con la intención de organizar un evento porque creíamos que Latinoamérica era hora de que se uniera y dejara de ser vista como el patio trasero de un montón de otros países y que dejara de lado muchas diferencias para actuar como bloque, sobre todo en el mundo, en esas negociaciones internacionales de las Naciones Unidas a las que nosotros íbamos. Entonces queríamos hacer la cohesión desde la juventud. Esa fue la causa, pero empezamos con 0 peso, 0 plata, y logramos hacer un evento que le pagamos el pasaje a 75 personas. ¿Saben lo que sale un pasaje a Costa Rica? 75 pasajes de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, de Perú. Les pagamos 75 pasajes. Otros los consiguieron por sus propios medios porque son jóvenes que se movilizaron y consiguieron sus becas. Conseguimos un lugar, una universidad. Conseguimos los materiales. Conseguimos la comunicación. Conseguimos plata para que una persona maneje las redes sociales y lo diera a conocer. Y todo eso fue arrancando solo con la voluntad de hacerlo. Pero hubiera sido imposible si una sola persona se hubiera puesto a la cabeza y hubiera dicho, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, vos tenés que hacer esto. Hay momentos, situaciones de riesgo, de peligro, instituciones donde está bien hacer eso, porque no te puedes poner a debatir si una persona se está desangrando, che, a ver, vamos a hacer un congreso a ver de cómo atendemos a la persona que se está desangrando, ¿no? Pero hay situaciones y momentos donde el liderazgo líquido implica reconocer el liderazgo en los otros. Vos sos buena para la comunicación, vos sos bueno para redactar, vos sabés conseguir plata, vos sabés movilizar a la gente, vos sos un orador que inspira.
Entonces los invito a aprender a transitar ese tipo de liderazgo como un liderazgo más amoroso, más verdadero. No desde estar arriba a la cabeza y mandar y decir qué es lo que vos tenés que hacer. Más un lugar donde hacemos que las personas se desarrollen en su pleno potencial. Y los invito a que conozcan cuál es el trabajo que hace estos jóvenes tan maravillosos y contarles que esto sigue porque ahora se viene el 2023 y lo vamos a hacer en Colombia, en Bogotá. Y de nuevo nos vamos a juntar los jóvenes que estamos trabajando en cambio climático y de nuevo vamos a ir a la COP, que este año se hace en Dubái. Y de nuevo vamos a ir a presionar a los gobiernos porque es lo que hacemos para que tomen decisiones y estemos libres del peso del cambio climático. Qué difícil estar acá. Primero agradecerte por estas historias y cuando contabas lo de tu experiencia en París, no dejaba de pensar en qué importante había sido para vos esta primera experiencia a los 17 años donde te diste cuenta que el liderazgo desde esto de mandar y de ser autoritario no te llevaba a ningún lugar y cómo de eso pudiste aprender, transformarte y poder sentarte y decir, bueno, nos escuchemos todos, veamos cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos y cómo conectar, digamos, toda tu historia a lo que sos hoy. Eso me quedó resonando mucho. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir. ¿Hay algún micrófono? Hola. Gracias. Hablando de lo que es el suelo limpio, la tierra limpia y todo. Soy una hacedora de las abejas, apicultora de familia, de tener una pareja apicultor, de criar reinas. Entonces, un poco lo que también se viene, ¿cómo decirte? El no darle una importancia a las abejas en esto que se viene, el cambio climático a ellas les afecta un montonazo, se nos están muriendo muchas de estas abejas y la parte de los que nos afecta también es los agrotóxicos. Estamos muy enfermos de agrotóxicos, ya sea ellas, que en su parte es a donde más afecta porque ella es la que más sufre, pero en la parte nuestra. ¿Qué tenés al respecto para decirnos? Lo que tengo al respecto para decir es que tenemos que tener el valor y el coraje de aprender a hacer todo de nuevo. Tenemos que aprender a comer de nuevo, tenemos que aprender a cultivar de nuevo, tenemos que aprender a movernos de nuevo, tenemos que aprender a trabajar la tierra de otra forma. Tenemos que tener el coraje de empezar de nuevo. Porque ni el modelo actual agroexportador, ni el modelo actual industrial, ni el modelo actual del transporte, ni el modelo actual de finanzas, todos esos se van a caer. Se van a caer porque van a colapsar. Y hay dos opciones, o como humanidad colapsamos con ellos, o nos volvemos resilientes y regenerativos. Entonces las alternativas, lamentablemente hay mucho que se va a perder, hagamos lo que hagamos. O sea, el cambio climático ya nos está pegando una cachetada tremenda. Lo vemos en la pérdida de la biodiversidad, en esta sexta extinción masiva de especies que afecta a las abejas, pero afecta a todos los otros seres con los cuales compartimos este planeta. Lo vemos en cuestiones de salud, lo vemos en las olas de calor, los vemos en... La ciencia nos está pegando una cachetada tremenda con una precisión exacta de sus peores predicciones de apocalipsis. Y seguimos en la misma trayectoria, es como si la humanidad estuviera en un auto y le dicen, mira que tenés una pared enfrente y seguís acelerando, mira que tenés una pared enfrente y seguís acelerando, mira que tenés una pared enfrente y seguís acelerando. En lugar de levantar el pie del acelerador en el uso de agroquímicos, en la quema de los combustibles fósiles, etcétera, lo único que hacemos es usar más intensamente, más agresivos, buscamos petróleo en el mar donde no es necesario ir a buscarlo, seguimos intensificando el mismo modelo. Entonces, lo que tengo para decir es que tenemos que tener el valor y el coraje de mostrar evidencia científica, mostrar evidencia vivencial de las cosas que están pasando y empezar a hacer las cosas de otra forma. Tenemos que aprender a comer de nuevo, tenemos que aprender a movernos de otra forma, a relacionarnos de otra forma, a consumir de otra forma.
todo lo tenemos que aprender de nuevo con humildad, porque si no lo hacemos, vamos a colapsar como todos esos sistemas que van a colapsar porque están destinados al colapso. Y a veces cuesta mucho tener un mensaje positivo de, hey, vamos a salvar al mundo. Sí, después de que hagamos un duelo de todo lo que se va a perder y todo lo que ya se está perdiendo. Obviamente la energía positiva es la que nos va a llevar a crear y nos va a dar energía para hacer cosas. Pero el duelo de todo lo que se está perdiendo hay que hacerlo. Si no se hace, se niega. Gracias. Cuánta verdad hay en todo lo que decís y qué difícil es, porque uno en las noticias, por ejemplo, ve la ola de calor, pero nadie te dice hay una ola de calor porque estamos enfrentando el cambio climático, porque el modo de consumir, el modo de producir ya no va más, hay que cambiar. Entonces... Hay muchos periodistas que no tienen formación ambiental. También. Lamentablemente yo he escuchado periodistas cometer errores groseros vinculados con la falta de educación ambiental. Nosotros el cambio climático, la gente dice, el clima siempre cambió. Sí, así, naturalmente. Nosotros hicimos así. Y esa curva se fue a las nubes por la quema de los combustibles fósiles. Sí. La verdad que es para un debate largo, pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Allá hay otra pregunta, comentario. Griselda Ojeda, yo vengo de Tostado a participar y a conocer las propuestas que tienen para estos liderazgos femeninos y proyectarlos a toda la sociedad. Me interesa porque hablaste mucho de propuestas de incentivos, de cómo presentarse ante la ONU, ante distintos estamentos internacionales con respecto a este cambio climático que no es que se viene, ya está, y comparto con vos la visión de que todo se va a caer y vamos a volver a estar con el agua de la bomba o sacándola naturalmente, con la quintita, algo que uno lo puede ver cuando, bueno, trascendés otros estamentos. Yo estoy dentro de una feria donde hay muchos emprendedores y cada vez te das más cuenta de lo difícil que es sostener el consumismo que tenemos. Y mi pregunta es, porque tengo hijos jóvenes, adolescentes, que son los que me están metiendo más en esto, y cuáles son... Y si hay herramientas actuales a través de tu fundación, ¿cuáles son esas propuestas que llevaste ante la ONU para que se tengan en cuenta? ¿Alguna se tuvo en cuenta? ¿Se puede visualizar algún proyecto que hayan presentado para contribuir a detener este cambio climático que nos está destruyendo y que nos va a destruir a muchos? Totalmente. Las propuestas que nosotros llevamos, de hecho el primer año hicimos un documento que era bien de poner los objetivos, tipo, no olvidarnos de cuáles son los objetivos. Carbono neutralidad al 2050, 30% de protección de la tierra, de los ambientes terrestres y marinos al 2030. 50% del financiamiento para la adaptación, de la que nadie habla. Todos piensan en cambio climático y lo primero que piensan es en cómo hacemos para invertir en tecnología para bajar las emisiones. Pero nadie piensa en cómo adaptamos los cultivos, cómo adaptamos los sistemas de alerta temprana, cómo atendemos a la gente cuando hay olas de calor, especialmente en barrios donde no hay agua corriente, donde no llega la electricidad. Todo eso es adaptación. Un 50% propuesta que se destina a la adaptación. Nosotros, todas nuestras recomendaciones y políticas tienen mucho que ver con las políticas internacionales y nacionales. Por ejemplo, Argentina tiene un plan, pero nosotros lo que hacemos es empujar para que ese plan sea más ambicioso. El Acuerdo de París está, pero algunos estados no lo cumplen, entonces empujamos para que lo cumplan, ¿no? Entonces, si vamos a lo concreto que hacemos nosotros como fundación, escribimos informes, hacemos eventos, medimos huella de carbono. Tenemos una calculadora de huella de carbono personal donde cualquiera de ustedes puede entrar, poner sus datos de consumo y les va a arrojar un número, y ese número tiene que ver con las emisiones anuales. Uno lo que puede hacer es decir, compensar, apoyar proyectos de reforestación y de cuidado de bosques que compensan el dióxido de carbono de la atmósfera. Tenemos
capacitaciones y cursos que también damos a instituciones, a empresas y a otros para hacer el clic, porque si yo todavía me siento a hablar con alguien y me viene, no, pero el cambio climático no es verdad, es como que, empiezo menos 10, tengo que empezar la conversación 25.000 pasos atrás. Entonces me digo como que, viste, yo quiero pasar a la acción, viste, ¿cuánto vas a invertir en paneles solares? ¿Cuándo le vas a sacar los subsidios a los combustibles fósiles y cómo vas a hacer la transición a renovables? Pero no puedo porque la conversación empieza en vaca muerta nos va a salvar a todos. Entonces hay que educar, hay que traer ciencia de la mejor ciencia, la ciencia que tira satélites alrededor de la Tierra. Esa ciencia es la que se utiliza para decir cómo hacemos las proyecciones de cambio climático y qué podemos hacer. Y ese es nuestro rol. Hay otros que tienen roles más activos y más territoriales y nosotros lo que hacemos es conectarnos con ellos para ayudarlos, empoderarlos, conseguir fondos, ver qué podemos hacer. Pero nuestro rol es bien desde influir política. Desde informes, cursos, capacitaciones, marchas, presencias en eventos internacionales y todo lo que se pueda hacer para influir a los tomadores de decisión. Eso es lo que hacemos. Pero todos tenemos que hacer algo, digo. Sería irónico pensar que una persona va a salvar el planeta. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la uso bastante seguido, que es: más vale muchos ambientalistas imperfectos que un ambientalista perfecto. Si todos desde nuestro lugar, digamos, ponemos, aportamos, hacemos algo para reducir nuestra huella, que es la que podemos controlar, y hacemos algo para, también desde ahí exigimos a nuestros líderes que modifiquen su forma también de transcurrir en este mundo. Entonces, como que todo se va a dar más orgánico, es desde abajo hacia arriba. Había otra consulta, me parece. Sí, simple. Perdón. Gracias por estar. Fantástico la historia de Naya. Inspiradora, obviamente. Me interesa, después de todo esto que nos contás y de todo lo que ustedes hacen en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? ¿Cómo impactó o cómo reaccionan el poder, digamos, gubernamental en Argentina y lo que también me preocupa a nivel provincial? Nosotros contamos, yo soy de Tostado, no soy de acá, de esta ciudad, y tengo una gran admiración por Alejandra. Me parece que es una de las líderes que tiene que estar en el panel el año que viene, que también inspira. Pero digo, sin duda es un tema de agenda de los estados. Totalmente. En cualquier jurisdicción. A nivel nacional me preocupa porque todos somos de este país. ¿Cómo impactaron estos haceres de ustedes, esta concientización en el ámbito legislativo? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con los decretos y cuestiones? ¿Se implementan? ¿Hay apoyo? ¿Cómo la ves? Sí y no. Sí y no. Primero que nada, yo vine a Ceres porque cuando mencionaron a Alejandra, yo había estado en un webinar donde ella había presentado el plan de sustentabilidad y me pareció increíble. Yo no podía creer el plan de sustentabilidad, todo lo que estaba haciendo Ceres, me pareció para aplaudirla de pie, lo sigo pensando. La verdad, tenemos que llevar folletos, Ale, folletos. Yo creo que siempre hay mucho por crecer, pero creo que es un municipio que tiene que inspirar a otros en su plan de sustentabilidad. Por eso vengo. Creo que la respuesta no es homogénea. O sea, imagínense, es como que a alguien le preguntaran, ¿qué piensa Argentina sobre el cambio climático? ¿Argentina quién? ¿Quién es? ¿Qué persona? Porque como país somos la sumatoria de muchas diversidades. Y está el lobby petrolero, y están los activistas, y está la academia, y están los académicos, y está el periodismo, y está, bueno, y así podemos seguir. Entonces, como que, ¿Argentina quién es? Si vamos a la política pública, se puede decir que Argentina diría que tiene un rendimiento medio, ni muy bueno ni muy malo, comparado con otros países. Poniendo en un extremo Arabia Saudita, si querés, y en el otro extremo te podría poner a Bután,
como país carbono neutral con una mentalidad completa diferente. Entonces, es difícil contestar esa pregunta. Nosotros tenemos reacciones de todo tipo, positivas y negativas. Siempre hay resistencia al cambio. Sea cual sea la transformación o el cambio que se proponga, siempre va a haber resistencia. Porque a veces no todo cambio es bueno, porque a veces se puede cambiar para mal. Entonces está bien a veces proteger, conservar, querer seguir haciendo las cosas como las hacían nuestros abuelos. Pero hay veces que tenemos que aceptar que tenemos que hacer la transición. Y la ley de cambio climático y la declaración de emergencia de cambio climático se logró porque miles de pibes y pibas en todo el país, porque no solamente en Cava, marcharon en las calles y lograron la declaración de emergencia climática. Entonces sí hay incidencia en las leyes, sí hay incidencia en el Congreso, sí hay incidencia en el Poder Ejecutivo desde las calles. Sin duda, creo que el tema del poder en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Nacional, provincial, municipal, comunal, tiene que ver con esto de escuchar justamente y aplicar. Ahí está la cuestión, cómo cambio yo este territorio. Y lo que estamos viendo es, creo, falta de proyectos o de planes estratégicos, ¿no? No sé, se me ocurre que hay lugares, especialmente acá en los departamentos del norte, que faltan esos planes estratégicos. Si no hay una inquietud local que se ponga a hacer y conscientemente, ¿no? Todos podemos hacer desde nuestro lugar y bueno, creo que sería bueno darle lugar paso a la próxima oradora antes de que nos asesinen. Sin duda, sí. Pero si quieren seguir la conversación, síganos como Sustentabilidad Sin Fronteras, chatéennos, coméntanos sus inquietudes y hagan comunidad y hagan sustentabilidad. Gracias, fantástico. Bueno, muchas gracias Natalia por tu valiosa disertación.